Me encuentro en Baécula, en la actual provincia de Jaén, uno de esos lugares donde pudo haberse cambiado la historia de la humanidad. Debemos retrotraernos a finales del siglo III a.C., cuando las dos potencias mundiales del momento, Cartago y Roma, estaban condenadas a confrontarse. Lo hicieron en las conocidas como guerras púnicas, la segunda de las cuales, la más importante, tuvo lugar sobre nuestro territorio, sobre Iberia. Aunque las fuentes nos hablan de ella, aún quedaba muchísimo por conocer de este episodio militar tan trascendente. Las modernas técnicas de arqueología nos permiten descubrir esos misterios hasta ahora ocultos. Arqueomanía. Cartagineses y romanos se enfrentaron sobre nuestro suelo, sobre el suelo de Hispania, en la Segunda Guerra Púnica. Entre los años 211 y 206 a.C. se desarrollaron en la península ibérica varios de los enfrentamientos más importantes entre los ejércitos de Roma y Cartago. La Segunda Guerra Púnica se convirtió en un conflicto a gran escala, una verdadera guerra mundial que dilucidaría el futuro de la historia. Magón, Asdrúbal, Aníbal o Escipión pasaron a la posteridad tras dar batalla en todos los terrenos. Luego de inventar tácticas, practicar la guerra relámpago y poner todos los recursos del momento al servicio de la victoria, los grandes generales romanos y cartagineses, como Eisenhower o Rommel durante la Segunda Guerra Mundial, dirigieron un conflicto global con altas dosis de personalismo. Estos 5 años cambiaron para siempre el curso de la historia. En el seno del Museo Arqueológico a veces salta la sorpresa. Estoy en el Museo Arqueológico de Cartagena y me encuentro estas dos soberbias ánforas púnicas que demuestran la diversidad geográfica y también de formas que tuvo su cultura. Esta ánfora, por ejemplo, fue realizada en Cartago, mientras que esta otra, con esa forma característica, fue realizada en Ibiza. Dos lugares distintos, dos formas distintas, pero una misma cultura, la púnica. El Museo Arqueológico de Cartagena se edificó sobre una necrópolis paleocristiana. Eso, además de su ubicación, determinó su forma. El espacio central permite la observación de los restos arqueológicos y las galerías laterales contienen varias colecciones de primer nivel. La epigrafía romana, los restos de Cueva Victoria o las colecciones púnicas son algunos de sus tesoros. Especialmente interesantes resultan las piezas del mundo minero y las que tienen que ver con la navegación en la antigüedad. Cartagena, junto a Cádiz y Empurias, era el tercer gran puerto de la fachada desde el Pirineo hasta el Estrecho. En realidad eran los 3 grandes puertos y Cartagena era el puerto central que recibía, además Estrabón lo dirá luego ya para la época romana, que era el gran centro receptor de las mercancías que venían desde el exterior y a su vez era el gran centro impulsor de lo que se fabricaba en el interior, ¿no? Entonces realmente lo que sí se ha podido ver a través de estos materiales es que hay un continuo comercio con el mundo del Estrecho, con el mundo del entorno gaditano, sobre todo fundamentalmente en los primeros momentos de la conquista, a los que se añade luego el contacto directo y las relaciones comerciales directas con el entorno de Cartago, el sur de la zona de Sicilia y demás, y el entorno centro-mediterráneo, a través también probablemente de la isla de Ibiza. Realmente Cartagena, una de sus razones de ser también fue, gracias a ese puerto natural, pues ser uno de esos grandes centros, de esos grandes emporios o centros comerciales del Mediterráneo occidental. En este privilegiado enclave, Asdrúbal el Bello decidió en 228 fundar Khan Hadash, que sería el centro cartaginés más importante del momento. Cartago Nova, la actual Cartagena, era la capital de los cartagineses en Iberia. El plan de conquistar la ciudad que desplegó Escipión tiene mucho que ver con la que durante la Segunda Guerra Mundial se llamó Guerra Relámpago. Escipión, que había llegado en 209 a.C. a Tarraco, prepara un ejército durante el invierno y se lanza por tierra y mar contra Cartagena, que logra tomar en una jornada. La distancia recorrida y el modo en que tomó la ciudad constituyen hoy en día el epicentro de acaloradas discusiones en la comunidad científica. La marcha relámpago la hace por el interior, por la zona del Valle del Vinalopó, que es la antigua Vía Augusta, que es donde posteriormente en época romana trasladaba la Vía Augusta hasta Cartagena, y no le interesaba, creo yo que no se entretendía en conquistar puntos secundarios, sino que iría a la capital a tomarla, con lo cual después
tomaría los centros secundarios como el Tossal de Manises o, por ejemplo, como el de Baria, que fue conquistaba algo después de Cartagena. Escipión había desplegado muy rápidamente su ejército y contaba con cobertura naval. La flota romana navegaba en paralelo a la costa del Levante. Cuando Escipión apareció delante de Cartago Nova, un ejército de más de 30.000 hombres cercó la ciudad, apenas defendida por 1.000 efectivos. El pánico en el interior fue brutal. Hemos tenido la oportunidad de grabar distintas ciudades como Numancia, que fueron asediadas y conquistadas por los romanos, pero allí dejaron los romanos huella de sus campamentos militares, de su estancia. No parece ser el caso de Cartagena, no encontramos esos campamentos, por lo cual nos habla de que realmente fue un asedio rápido, breve. ¿Dónde estuvo ese campamento? Se ha planteado un poco en función precisamente de lo que es la narración de la conquista, que ese campamento pues hubiera estado hacia el este, en la zona frente a lo que sería la puerta del istmo, que era el único paso natural que comunicaba lo que era la península. Esa especie de península era realmente un promontorio con cinco colinas que constreñían ese espacio urbano, pues hacia el este esa especie de istmo, esa especie de pasillo de tierra estrecho que comunicaba pues este promontorio interior donde estaba el núcleo urbano, donde estaba la ciudad Árquida, con la parte del exterior. Pues en ese punto es donde teóricamente o donde tradicionalmente se ha venido ubicando la posición de ese campamento. Cartagena estaba defendida naturalmente por una zona de marismas que logró atravesar el ejército romano no se sabe muy bien cómo. Su puerto, bien fortificado, le daba alguna ventaja ante la flota. Pero los habitantes de Cartago Nova cometieron un tremendo error. Presas del pánico, abrieron las puertas y presentaron cara al gran ejército romano extramuros de la ciudad. Fueron masacrados y la ciudad cayó en un solo día. El botín obtenido fue fantástico. Escipión fue clemente con las élites locales, lo que le granjeó su apoyo futuro. La gran joya de los cartagineses, la perla de Aníbal, estaba en manos romanas. La ventaja para el resto de la guerra fue sustancial. Tácito escribió que el dinero era el nervio de la guerra. Escipión consiguió un fastuoso botín en Cartago Nova. Además, perdonó a las doncellas, lo que constituyó una brillante maniobra política de primer nivel, ya que se granjeó así el favor de los líderes íberos y la adhesión a su ejército. Pero además del botín que se encerraba en el tesoro de Cartago Nova y en las villas de sus prohombres, Cartagena tenía un valor que la hacía única: las minas de plata. La zona minera de Cartagena es bastante conocida de la antigüedad por su importancia en plomo y plata, y posiblemente una vez que tuvieran el control sobre Cartago Nova, sobre la futura Cartago Nova, ellos directamente explotarían el plomo y lo transformarían para hacer este tipo de elementos metálicos. Es un recurso minero que ellos aprovechan para el desarrollo final de la Segunda Guerra Púnica. Impresiona pensar en las condiciones en las que estos mineros desarrollarían su trabajo. Casi todos ellos eran esclavos, niños incluso, y tenían que bajar por galería hasta los 200 metros de profundidad, pues armados con pequeñas lucernas, cuerdas, escala de madera, mazo de hierro y espuertas de esparto, para extraer de esas entrañas de la tierra ese mineral que a ellos los esclavizaba, pero que era rico, primero a los cartagineses y a Roma después. Cumpliendo con el tratado con el que acabó la Primera Guerra Púnica, Cartago decide ocupar la península ibérica. Las fuentes nos hablan de que Asdrúbal fundó dos ciudades. La una es Cartagena, bien conocida, y la otra, con casi toda probabilidad, se trata del Tossal de Manises, donde me encuentro en plena ciudad de Alicante. Y lo sabemos por la arqueología, pero también por la tipología de sus murallas, claramente helenísticas. Y estas poderosas murallas, ¿de quién defendían? Pues no defendían de los poblados ibéricos que las circundaban, sino que en verdad estaban ya pensadas para defenderse de la potencia marítima romana, que ya era superior. Cartago ya rumiaba la venganza que daría lugar a la Segunda Guerra Púnica. Las últimas investigaciones realizadas en los últimos 20 años nos dan un contexto estratigráfico de primera ocupación a finales del siglo III, con unas construcciones no propiamente ibéricas, sino de raigambre púnico-helenísticas, que nos dicen que por el contexto histórico podíamos encuadrarlo en que formaba parte de un plan de asentamiento territorial de los cartagineses llevado de la mano de la familia de los Barca a finales del siglo III. Me encuentro en la típica construcción de las murallas y sobre todo de las torres cartaginesas. La podemos encontrar en Cartago,
la podemos encontrar en Cartagena y aquí también en el Tosal de Manises. Estas construcciones tienen dos fuertes muros de carga en el centro que delimitan 3 estancias. ¿Por qué esta construcción? Hay quien entiende que era simplemente para aprovecharla en forma de dependencia, pero no, los arqueólogos entienden que estos potentes muros de carga lo que hacen es dar soporte y aguantar el peso de esa formidable maquinaria de guerra, esa artillería que el mundo cartaginés supo usar en la defensa de sus ciudades. Otro elemento característico del mundo cartaginés son estos depósitos, estas cisternas de agua que almacenaban el agua de lluvia a través de un sistema de tubería cerámica. Era el único suministro de agua potable para la población de la ciudad. El sistema poliorcético, el que emplearon los ingenieros cartagineses para edificar las murallas, baluartes y torres, mostraba un arma disuasoria, a la vez que facilitaba otra de poderoso efecto: la artillería. Balistas, escorpiones y catapultas eran capitales en la defensa de una plaza. Las torres de defensa cartaginesas estaban dotadas de una curiosa artillería. Aquí podemos ver estas bolas de piedra que unas máquinas parecidas a ballestas, llamadas balistas, disparaban desde la torre. Sorprende el volumen y uno piensa en la capacidad mortífera que tendrían estos proyectiles al impactar sobre las tropas o los barcos enemigos. Uno de los cuerpos de choque considerados como decisivos en las guerras púnicas fueron los denominados honderos baleáricos. Constituían una suerte de fusileros de la antigüedad. Con sus certeros disparos, en los que empleaban balas de plomo de este calibre, conseguían reducir muchos enemigos a distancia y romper sus filas. Se dice que su vuelta a las Islas Baleares produjo profundos cambios en los modos de vida al ser portadores de nuevas modas e influencias. En 206 a.C., al final de la Segunda Guerra Púnica, el general cartaginés Magón hace escala en Baleares. En Menorca consigue reclutar tropas y pasar el invierno en su camino hacia Italia. Está claro que la presencia púnica en Ibiza era de gran importancia y raigambre. Para los cartagineses, mantener la isla era cuestión vital. Como también lo era mantener la fachada mediterránea una vez perdida Cartagena. La costa había sido ya escenario de la guerra. La toma de Sagunto por Aníbal o los episodios de Edecón o Edeta son célebres en los conflictos entre Roma y Cartago. Otros puertos importantes como Varia, Sexi o Malaca desempeñaron un papel estratégico durante el conflicto. Algunas eran ciudades bien amuralladas, con amplia prosapia fenicio-púnica. Y es que la península ibérica está jalonada de lugares que pudieron ser escenarios de las guerras púnicas. Recientemente se ha publicado que la ciudad romana de Caraca, en Drieves, pudo ser escenario de la lucha de Aníbal con los carpetanos. Los pueblos ibéricos del nordeste, como los indiquetes, también tuvieron episodios bélicos y grandes pactos con Roma y Cartago. Los indiquetes tuvieron que pagar el salario del ejército romano tras auxiliar a los enemigos de Escipión. La plata de la cabecera del Guadalquivir y el valor estratégico de su entrada convirtieron a la gran y evocadora ciudad de Cástulo en una de las capitales de la Segunda Guerra Púnica. Este santuario demuestra que la presencia cartaginesa fue mucho más importante y directa de lo que hasta ahora pensábamos. Buscabais una fortificación militar y apareció una gran sorpresa. Exactamente. Realmente lo que tenemos es el basamento de lo que en su momento debió de ser un templo, un santuario, coronando la torre. Realmente nos ha quedado el muñón de ese templo y lo hemos reconocido por la ofrenda que hemos encontrado acumuladas contra este basamento. Esta torre tiene una arquitectura, unas formas especiales, ¿no? Y por la datación pues podemos deducir que o es una construcción cartaginesa o muy influida directamente por este mundo púnico. ¿Podemos decir lo mismo también del santuario? Pues, así es. A finales del siglo III hay novedades, tanto en este punto donde estamos como en la propia fortificación de Cástulo, que se está rehaciendo en ese momento. En el horizonte está ya la guerra contra Roma y este va a ser un punto que tienen necesidad de defender de manera especial. Digamos que este tipo de intervenciones al modo púnico de Cástulo, lo que viene a monumentalizar una ciudad en ese momento que debió de ser imponente por el tamaño y en relación a otros núcleos de población cercanos. De hecho, la ciudad romana que viene inmediatamente después
no nos da una imagen tan extensa, es una ciudad mucho más vacía. Dentro del mismo recinto amurallado hay más espacio vacío. Pasa con el tiempo, cuando la ciudad romana vuelva a colmatar el antiguo recinto ibérico. Un elemento muy importante del diseño militar de los cartagineses para las guerras púnicas fueron las llamadas fortalezas bárquidas. Es una muralla que reproduce un tipo que ya conocíamos por las fuentes literarias en la propia Cartago. Entonces es un tipo de muralla que se llama de casamatas y se caracteriza por tener dos bloques, dos paramentos, dos grandes muros exteriores de sillares o de sillares y bloques de adobe, como sucede en este caso para el paramento interior, y luego trabada por una serie de muros de tirantes o muros transversales que determinan pues, tres compartimentos interiores con acceso desde el central que se van sucediendo pues, a lo largo de toda su longitud. El uso de dobles murallas, el empleo de grandes sillares en su construcción o su capacidad para albergar maquinaria de guerra y rondas de guardia las convertían en un elemento determinante en la defensa del territorio. Estas fueron algunas de ellas. Tras el golpe de osadía de Escipión, Roma conquista la actual Cartagena. En ese momento Escipión, con armas, decide ya enfrentarse a su verdadero rival, que era Asdrúbal, que estaba en otro lugar en ese momento. Al final, la batalla tiene lugar en Baécula, lo conocemos bien por las fuentes, sin embargo no estaba bien datada. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que estaba en Bailén. El proyecto Baécula se propuso localizar el lugar exacto de la batalla. ¿Cómo lo conseguiste? Pues el punto de partida fue precisamente Chulten, que localizaba la batalla en Bailén, y allí fuimos como primer lugar para ver si había convencido de que estaba allí, para ver si podíamos corroborar con metodología arqueológica la localización de la batalla. Pero después de trabajar algunos días llegamos a la conclusión de que el lugar no correspondía realmente al sitio de la batalla. Y es entonces cuando decidimos hacer, siguiendo las fuentes, un trazado de un círculo alrededor de los Ópida, cuyos nombres no conocíamos, eran nombres ignotos para la arqueología ibérica y romana, y trazamos un círculo de 5 kilómetros y en esos 5 kilómetros buscamos las formas topográficas que Polibio y Tito Livio citaban. De esta manera fuimos descartando sitios hasta que al final llegamos a Turruñuelos, a Baécula hoy, trazamos el círculo de 5 kilómetros y encontramos este espacio que es el que nos ha demostrado al final que la batalla se hizo. De alguna forma me recuerda a Liemann cuando descubre Troya siguiendo las fuentes, ¿no? Ubicando el territorio. Lo que pasa a vosotros no solamente hacéis un reconocimiento paisajístico, sino ya aplicáis técnicas de arqueología. Claro, efectivamente, si no, no hubiéramos quedado en simplemente un nuevo reconocimiento topográfico. La clave ahora estaba en aplicar una metodología arqueológica, que es lo que ha resuelto el problema. Los cartagineses aquí estaban entre aliados. Las grandes ciudades íberas, de alguna forma, o bien un poco a la fuerza, con rehenes, o bien de forma natural, eran aliados de Cartago. Escipión estaba en campo visitante, en terreno enemigo. ¿Cómo logró mantener un ejército tan numeroso? ¿Cómo se financió estas campañas Escipión? ¿Esperaba un dinero remoto de Roma o realmente él pudo autofinanciarse? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se produce la batalla de Baécula, ya Escipión ha tomado Cartago, allí ha conseguido un botín excepcional, un saqueo tremendo, y eso le ayuda a financiarse. Está claro que el Senado romano va a tardar mucho tiempo en mandarle fondos para sufragar los gastos de la guerra, y mientras tanto él se vale pues, de los fondos que tiene de Cartagena, pero también del saqueo de lo que es la ciudad y los ópidas ibéricos, ¿no? Es decir, que recursos hay, y él lo que hace es apropiarse en general de todos los recursos que hay en la zona, ¿no? Que son los que le van a servir para mantener la guerra, una vez que el apoyo del Senado romano efectivamente no se va a producir hasta más tarde. Roma quiso escarmentar a todos aquellos pueblos y ciudades que demostraron fidelidad a los cartagineses. En Mengíbar, el equipo de la Universidad de Jaén está tratando de explicar, gracias a la arqueología, lo que ocurrió durante la toma de Iliturgi y en su posterior romanización. Tras la batalla de Baécula ya tiene el Guadalquivir libre, llega, conquista Cádiz, por tanto el poder cartaginés ya se ha desmoronado y sin embargo, en vez de avanzar hacia Cartago, hace algo sorprendente. Vuelve a remontar al Guadalquivir, se viene a la actual provincia de Jaén y asedia dos ciudades, una muy importante, Cástulo, pero una especial que es Iliturgi.
¿Por qué lo hace? ¿Quiere hacer como un castigo ejemplar, salvaguardar su retaguardia? ¿Por qué esta operación casi de castigo? Realmente es una operación de castigo por el proceso previo de la Segunda Guerra Púnica. Tanto su padre como su tío sufrieron una importante derrota pocos años antes de la llegada de Escipión el Africano. Y en cierto modo Escipión vuelve con todo el ejército una vez que ha expulsado a los ejércitos cartagineses para castigar al Opidum de Liturgi por su benevolencia, por decirlo así, con el bando cartaginés. Y aquí es donde viene la sorpresa. Sabíamos de esa venganza feroz que ocupa el propio Escipión, sin embargo no lo ubicábamos porque en verdad hay dos iliturgis. Una iliturgia íbera que está en un cerro y una romana posterior que está enfrente, ¿no? Eso es. La suerte o la metodología de trabajo que hemos seguido nos ha permitido diferenciar dos ciudades. Desde el punto de vista arqueológico, para nosotros es una maravilla poder diferenciar un Opidum a 800 metros de una ciudad romana. El Opidum del Cerro de la Muela, que identificamos como iliturgi, es donde documentamos los restos del asedio de la Segunda Guerra Púnica. Tras destruirse este Opidum, la nueva población se crea apenas 800 metros, como te digo, a la otra orilla del río Guadalbollón, y aquí se crea la ciudad romana posterior de Iliturgi. Lo que está mostrando la prospección arqueológica superficial es efectivamente un asedio al sitio, concentrado de manera bastante importante en una de las puertas de entrada al Opidum. No hemos excavado la puerta en este momento, es un objetivo a medio plazo, pero topográficamente se lee perfectamente la presencia de un bastión donde están impactando distintos tipos de proyectiles, como proyectiles de honda, glandes de plomo y otro tipo de puntas de flecha lanzadas con maquinaria que indican un asedio bastante importante a esa zona concreta de la fortificación. Nos queda seguir todo el recorrido del lienzo murario y ver si existen otro tipo de ataques en otras zonas. La importancia de georreferenciarlo todo con el GPS nos está permitiendo ver distribuciones espaciales de tipos de armas concretos. Por una parte, los glandes se sitúan en un extremo de esta aparente o posible puerta, en la que parece que hay un cuerpo de honderos lanzando directamente a uno de los bastiones de la muralla. Sin embargo, la parte central de la muralla no aparecen este tipo de elementos, que podría estar indicando otro tipo de cuerpo atacando también el mismo punto en un mismo momento. O sea, un ejército perfectamente coordinado con diferentes cuerpos dentro de su estructura. En el nuevo Museo Íbero de Jaén hay un importante fondo de materiales de Iliturgi ya restaurados. Nosotros estábamos desarrollando un proyecto que trataba de comparar qué registro arqueológico nos ofrece un campo de batalla como Baécula y qué registro arqueológico nos pudiera ofrecer un asedio de una ciudad. Es decir, hay diferencias entre los tipos de armas que aparecen o no. Y en el caso de Iliturgi, pues es muy evidente, ¿no? Aquí nos encontramos restos de armas de artillería, es decir, estas armas las trae el ejército romano desde Cartagena y las utiliza para arrasar la ciudad de Iliturgi. Es decir, que desde el punto de vista del registro arqueológico está claro que podemos distinguir esos dos tipos de conjuntos de armas que podemos encontrar en un campo de batalla o en un asedio. El material que aparece, este pilum doblado al impactar contra la muralla, esta artillería pesada, estas puntas de ballestas tan espectaculares, pero me llama mucho la atención que también aparece moneda, y una moneda púnica cartaginesa con este revés tan característico del caballo y la palmera. ¿Cómo llega una moneda al frente de batalla? Bueno, pues supuestamente la posee alguien, ¿no? Y en este caso, esta moneda en particular creemos que está en uno de los campamentos que está asediando la ciudad, pero si os fijáis es una moneda que también cartaginesa. Y esto es la otra parte, que no tiene que ver con la arma. Cuando los romanos cogen el botín de Cartago Nova, el botín también es moneda, y seguramente lo llevan en su bolsillo. Y cuando pierden moneda en Iliturgi, no pierden moneda romana, pierden moneda romana y también moneda cartaginesa, como esta. En la periferia del asedio hemos localizado un quinario romano de plata que también nos permite además fechar muy claramente el momento del asedio, entre el año 207 y 205 a.C. Con lo cual también tenemos, digamos, que esa precisión cronológica para el momento del asedio. Vemos el hierro, el dolor, la sangre, pero también hay unos elementos que nos apuntan a historias más tiernas, ¿no? Como esta pieza. ¿Qué significa? Claro, pues mira, esto es una especie de amuleto que porta alguien de relativamente corta edad, de unos 14, 15, 16 años. Está en ese paso de la edad juvenil a la edad madura, pero ya lo vemos en el campo de batalla, ¿no?
Entonces portan este tipo de amuletos con elementos propios de su familia, por ejemplo el cabello de la madre, ¿no? Entonces es una forma de protegerse y de vincularse todavía a la dependencia de la familia, ¿no? Con lo cual estos aspectos que se, digamos, alejan un poco de lo que decías, de la violencia, de las armas, nos hablan también de la sociedad. La batalla de Ilipa fue la última gran batalla en tierra de la Segunda Guerra Púnica. Se desarrolló en las proximidades del Guadalquivir, pero su ubicación es todavía una incógnita, un reto a superar para la arqueología, un mapa en blanco a rellenar por la historia. Hay alguna posibilidad, porque siempre se ha dicho que en torno al Guadalquivir, a Lora del Río, o algún sitio próximo, pero no hay que olvidar los hallazgos de moneda cartaginesa que se están produciendo en algunos puntos de Andalucía, y particularmente en la zona de Montemolín, cerca de Marchena, que no está muy lejos de otro de los grandes focos cartagineses, que es Carmona. Es muy posible que en ese entorno, inmediatamente anterior a Carmona, se produjera la batalla de Ilipa, que es donde además ya va con un contingente mucho mayor de soldados o de guerreros iberos. Tras vencer a los cartagineses en Ilipa, la tensión bélica se trasladó al mar. Una vez batidos en tierra firme, los cartagineses abandonaron la península ibérica con la intención de presionar en Italia y el norte de África. Roma, que ya era un poder naval superior en número y pericia marinera, no podía permitirlo. La batalla naval del Estrecho fue épica, y Roma pudo tomar Gades, y con ello concluir el ciclo bélico con los cartagineses en Iberia. Roma venció y se convirtió en potencia hegemónica. Ahora tenía el reto de dominar por completo la península ibérica. Pero esa es otra historia. Hemos conocido la historia y la arqueología de la Segunda Guerra Púnica, que hizo que la historia sea tal y como hoy la conocemos. Nos ha impresionado la vastedad del conflicto, su carácter internacional, los miles de soldados que se vieron en ella involucrados. Pero también nos ha llamado la atención el drama que se vivió de ambición, de miedo, de terror, de poder, de lucha. Y es que la arqueología a veces trasciende del acero y de la piedra para otorgar rostro humano a las tragedias que en un día remoto acontecieron.